Pues el horror más indescriptible. Hace unos días, grupos de buscadores de la sociedad civil buscando a sus parientes desaparecidos, encontraron un rancho que servía de campo de la muerte, campo de entrenamiento, crematorio clandestino en el territorio de Jalisco, a 60 kilómetros del centro de Guadalajara. Realmente es inconcebible que esto suceda a estas alturas en México, pero bueno, ya sabemos que México está gobernado por un narco régimen. Esto que acabamos de ver en Guadalajara y otro más que posteriormente se conoció en Tamaulipas y que en total, según algunos recuentos, hasta ahora no hechos por la autoridad, sino por organizaciones, por periodistas, pues se han encontrado 63 de estos campos de la muerte en México, que servían de áreas de entrenamiento para el crimen organizado y como crematorios, cementerios clandestinos de estos grupos delincuenciales. 5 días le llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum asumir alguna posición sobre el tema y pidió que la Fiscalía General de la República se haga cargo de las investigaciones y bueno, pues llegue al fondo del asunto. Desde mi punto de vista, bueno, eso es hacerse pendejos, porque ¿cómo es posible pensar que algo va a salir en claro cuando vemos a la presidenta fotografiándose muy hermanada con los abogados del Mayo Zambada, cuando vemos al propio fiscal general de la República abrazado con los mismos abogados de narcotraficantes? Bueno, de eso no puede surgir absolutamente nada en claro, más que capas y capas de impunidad y de complicidad para que no se sepa la verdad. Este episodio, bueno, se agrega a muchos otros, decenas de episodios del horror cotidiano en que la 4T ha convertido a México. Es el horror, el horror, el horror, como señala Joseph Conrad en su novela El corazón de las tinieblas. México es hoy ese corazón de las tinieblas. Este episodio del campo de la muerte en Jalisco recuerda a muchos otros, no solamente a Auschwitz, que es lo que se ha venido mencionando, también, bueno, vemos todos esos campos de confinamiento y asesinato masivo en Camboya bajo el régimen criminal comunista de Pol Pot. Bueno, todo eso lo vivimos y somos actualmente el ejemplo de lo que no debe de pasar en un país y que este gobierno ha dejado suceder una y otra vez impunemente a lo largo de estos 7 años en que la 4T se apoderó del país. Claro, vemos en este episodio cómo se suceden las capas y capas de complicidad, de ocultamiento y de impunidad. Vemos al exgobernador Enrique Alfaro, al que tantos defendían. Bueno, lo vemos, no hizo absolutamente nada. En septiembre pasado se descubrió este campo, fueron, investigaron, encontraron a 10 personas, sicarios, los apresaron. ¿Y qué sucedió? Absolutamente nada. Seguramente estos 10 sicarios ya están libres, carcajeándose, felices en la impunidad más absoluta. Teuchitlán, donde se encontró este campo de la muerte, es gobernado desde el 2021 por Movimiento Ciudadano, e igual que la Fiscalía General de la República o que el exgobernador Enrique Alfaro, bueno, tampoco ellos se habían dado cuenta absolutamente de nada. Pues vaya nivel de gobernantes tan distraídos, te explotan, te persiguen, te quitan todos los impuestos que pueden, pero nunca se dan cuenta absolutamente de nada, empezando por la propia presidenta
Claudia Sheinbaum, o las burlas del presidente López Obrador, que hablaba de que allí están las masacres. Bueno, sí, efectivamente, allí están. Para todos aquellos que dicen que todos estos episodios son producto de gobiernos anteriores a la 4T, bueno, ya han empezado a surgir testimonios a partir de las fotografías de lo allí encontrado, de gente que en el 2021 o 2022 perdió a familiares y reconocen la ropa, la Biblia que traía, en fin. Entonces no puede realmente este gobierno decir que esto sucedió hace mucho tiempo. Es responsabilidad directa, insisto, la 4T hizo de México un infierno, un corazón de las tinieblas. Y no podemos esperar realmente que haya una mejoría en el corto plazo, porque si Estados Unidos endurece su guerra contra las drogas y se dirige cada vez más en contra de los carteles mexicanos y les cierra el acceso al mercado norteamericano, ellos van a tratar de rescatar sus ganancias, a reclutar gente, a tender un imperio de impunidad y de muerte ahora restringido a México. Y todo con la complicidad de quienes están en el poder y de tantos grupos en México que los protegen. Allí está, por ejemplo, y realmente no estoy inventando, tenemos a las universidades públicas, todos estos grupos estudiantiles de chairos que hablaban sobre Gaza, sobre Palestina. Bueno, no han hecho una sola manifestación, un solo reclamo con relación al campo de la muerte en Teuchitlán, Jalisco. La mayoría de la población, bueno, pues sigue obnubilada, ciega por 3,000 pinches pesos que les da el gobierno de Claudia Sheinbaum, que este fin de semana agregó otras víctimas a su ya larga cuenta de crímenes debidos a la persona de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando 18 acarreados de Oaxaca murieron en un accidente de tráfico en Oaxaca al regresar de su fiesta en el Zócalo. La presidenta Sheinbaum tardó 4 días en dar una postura, porque pues estaba en su fiesta, escribiendo un pinche libro que realmente pues nadie va a leer, más que para que tratar de quedar bien con ella. Y bueno, pues ese es el país que ha hecho la 4T. Y todos estos grupos que lo defienden, que no ven, que se hacen los disimulados por 3,000 pesos o por una muy mala calidad de la educación, supuestamente gratuita en las universidades, pues bueno, son básicamente reflejo del México empobrecido en términos éticos que hoy existe en México. Este campo de la muerte en Texutlán, Jalisco, y los otros 63 campos que se han ido conociendo a lo largo de los últimos 9 años en México son la viva imagen de lo que los chairos defienden al hablar de soberanía y que no persigan a los narcotraficantes, porque eso es violar la soberanía. Bueno, estamos precisamente defendiendo este tipo de monstruosidades que colocan al país como una monstruosidad verdadera. Esa es la gran vergüenza que López Obrador, Claudia Sheinbaum, los chairos y los mexicanos en general vamos a tener que cargar durante tanto tiempo, así como sucedió con la Alemania nazi. Bueno, exactamente eso va a pasar también con los mexicanos, que hemos tolerado, permitido, consecuentado, cerrado los ojos, permitido y dado el permiso para que sucedan este tipo de monstruosidades. Debiera de darnos vergüenza realmente, pero parece que la vergüenza no está en el diccionario de la izquierda, de los chairos, de las universidades públicas, de los beneficiarios de programas sociales y en general no está en el diccionario, en el lenguaje cotidiano de los mexicanos comunes y corrientes que somos todos. Así que ojalá se produzca esta persecución por parte de Donald Trump a los narcopolíticos mexicanos, como se comenta, que existe ya incluso una lista de estos narcopolíticos, empezando por el propio
López Obrador, que sigue escondido o en Cuba o en Palacio Nacional. Vaya usted a saber dónde se encuentra el cínico la gobernadora de Baja California, los gobernadores morenistas de Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco. Bueno, ojalá realmente se produzca esto. Lo que vimos en Jalisco este fin de semana es realmente una muestra de la monstruosidad que esta gente es capaz de hacer por agenciarse un peso más, un trozo de poder adicional. En tal sentido, ningún respeto, ninguna consideración debe de tenerse hacia estos criminales y debe de castigárseles, no por parte de la justicia mexicana, que está realmente impedida por toda la serie de capas y capas de complicidad, sino ojalá suceda en un sistema legal serio como es el estadounidense y se los lleven a todos de una buena vez, no a la chingada, sino a una cárcel en lo más oscuro y frío de Estados Unidos. Así que ojalá se produzca esta persecución por parte de Donald Trump a los narcopolíticos mexicanos, como se comenta, que existe ya incluso una lista de estos narcopolíticos, empezando por el propio López Obrador, que sigue escondido o en Cuba o en Palacio Nacional. Vaya usted a saber dónde se encuentra el cínico la gobernadora de Baja California, los gobernadores morenistas de Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco. Bueno, ojalá realmente se produzca esto. Lo que vimos en Jalisco este fin de semana es realmente una muestra de la monstruosidad que esta gente es capaz de hacer por agenciarse un peso más, un trozo de poder adicional. Bueno, en tal sentido, ningún respeto, ninguna consideración debe de tenerse contra estos, debe de tenerse hacia estos criminales y debe de castigárseles, no por parte de la justicia mexicana, que está realmente impedida por toda la serie de capas y capas de complicidad, sino ojalá suceda en un sistema legal serio como es el estadounidense y se los lleven a todos de una buena vez, no a la chingada, sino a una sino a una cárcel en lo más oscuro y frío de Estados Unidos. Este horroroso episodio de Techiutlán en Jalisco debiera de ser un acicate para que Claudia Sheinbaum se quite la tutela del narcotráfico sobre su gobierno, la tutela de López Obrador y de tantos narcopolíticos de los cuales es cómplice. Desgraciadamente, usted y yo sabemos, amigos que nos siguen, que esto no sucederá. La presidenta tiene vocación de segundona soberbia, incapaz de reconocer errores y se juega, bueno, pues también en su propio pellejo al recibir financiamiento del narco para su campaña y según testimonios fidedignos, bueno, durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México, por el cartel de Sinaloa para permitirles hacer y deshacer en sus negocios a unas cuantas cuadras incluso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Como decía una periodista chaira hace unos años, bueno, pues en este pinche país nos tocó vivir. Muchas gracias.